Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A las 7 en punto de la noche les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos en esta nuestra edición estelar, en donde le traemos información nacional y deportiva para que usted no se pierda detalle durante la próxima hora de programación. Le recordamos que estamos en la señal en vivo de 13 Costa Rica Televisión y de la 101.5 FM de Radio Nacional. Además, a través de todas nuestras redes sociales que usted ya puede ver acá en la parte inferior de nuestra pantalla: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Cada una de ellas usted podrá encontrar un enlace con la señal en vivo, así como información relevante de este viernes 9 de julio. Como siempre, ofreciéndole muchísima información para esta noche, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. Más de 1 millón de estudiantes retornan al curso lectivo este 12 de julio. Las autoridades de salud y educativas insisten que las escuelas y colegios son espacios seguros y de protección para los menores. El gobierno anunció medidas para las próximas 4 semanas. Se ampliarán los aforos de actividades académicas y empresariales, de salones de eventos y lugares de culto. Algunos abogados consideran que la etapa preparatoria de las investigaciones penales debería ser reformada. El porqué, el periodista Andrés Ortiz nos los cuenta en esta edición. El nombramiento de Otón Solís como representante de Costa Rica ante la OCDE infringe la ley de adhesión, según afirman abogados constitucionalistas. Soy la América Ortega Murillo advierte que tanto su padrastro Daniel Ortega como su madre Rosario Murillo se jugarán la vida para seguir en el poder en Nicaragua. Y le contamos que hace algunos minutos el presidente de la República, Carlos Alvarado, agradeció a los Estados Unidos, ya que hace también algunos minutos la encargada de negocios de Costa Rica en Estados Unidos, Gloria Verbena, anunció que Estados Unidos se prepara para enviar vacunas a Costa Rica la próxima semana como parte de los mecanismos de donación. Aunque no se especifica cuántas llegarán o cuál será el día específico, el presidente agradeció por esta cooperación estadounidense y nos mantendremos alerta y al tanto de cuál será esa cantidad de vacunas donadas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y ahora sí, vamos con información en vivo, y es que el Ministerio de Educación Pública informó a los padres de familia que el retorno del curso lectivo este lunes será totalmente seguro y que se tomarán las medidas correspondientes para evitar contagios de COVID-19. La periodista Ana Marta Arce nos informa. Muy buenas tardes, Ana Marta. Muy buenas noches, Ana Marta. Adelante. Muy buenas noches, Melissa y amigos televidentes. Así es, más de 1 millón de estudiantes se retornarán a las aulas este lunes 12 de julio. Precisamente el Ministerio de Educación Pública afirmó este viernes que están tomando una serie de medidas para evitar contagios por la COVID-19. Recordemos también que, según los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el 97% de los docentes ya cuentan con la vacuna. Tanto el MEP como las autoridades de salud le reiteran a los padres de familia la necesidad de que vuelvan a las aulas y que esto podría generar un impacto positivo en la vida de los niños. Y es que, según los datos del Ministerio de Educación Pública, de febrero a la fecha se han registrado al menos 3.000 denuncias por violación de derechos de menores. Además, en esta pausa del curso lectivo fue cuando más se registró casos de niños infectados por COVID-19, pero veamos la siguiente información. Tras la pausa del curso lectivo este lunes 12 de julio se retomarán las clases en la modalidad de educación combinada, es decir, presencial y virtual. De acuerdo con los datos proporcionados por la Caja Costarricense de Seguro Social, de los 85.896 funcionarios que laboran en el MEP, el 97% ya recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 9.083 trabajadores la segunda dosis. Las clases retornan en medio de estrictos protocolos para evitar el incremento de casos de COVID-19. El demógrafo Luis Rosero afirma que los datos actuales evidencian tranquilidad y seguridad para que los estudiantes regresen a sus aulas. Se redujo el número de contagios de menores de edad por cada 100 adultos contagiados. Pasamos de 34 en la semana de la reapertura a solo 24 3 meses después. Análogamente,
Si las escuelas fueran lugares peligrosos de contagio, su reciente cierre debió producir una caída en la pandemia. Pero los datos otra vez muestran que eso no sucedió. Pasamos de 28 casos de COVID-19 en menores de edad a 36. Con las escuelas cerradas se están contagiando relativamente más chicos que cuando estaban abiertas. Tanto la ministra de Educación como las autoridades de salud han dicho que es fundamental el regreso a clases, de acuerdo con los datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP. Desde febrero que iniciaron las clases en modalidad combinada hasta la pausa al curso lectivo, se recibieron 3.000 denuncias por violación de los derechos de los menores. Los niños en esta etapa y los adolescentes necesitan muchísimo la socialización con sus iguales y el centro educativo es un lugar donde ellos lo pueden realizar de una forma segura y muy sana. Es importante saber que los niños aquí cuentan con todo lo que es la estabilidad y la estabilidad emocional que les pueden dar todos los compañeros y sus profesores. Debido al escenario que atraviesa el país, el Ministerio de Educación Pública también ha reforzado el servicio de orientación, dando apoyo a niños con problemas familiares, falta de recursos económicos, violencia, personas menores de edad embarazadas, entre otros. En caso de que se requiera ayuda en primeros auxilios psicológicos, se puede llamar a la línea Aquí Estoy para estudiantes y familias al 2459-1598 en un horario de 8 a 5 y de lunes a viernes. Las escuelas y colegios son lugares seguros y estaremos a su lado protegiéndolos porque la seguridad también está en la escuela. La finalización del curso lectivo será el 19 de enero del 2022, pero para Navidad y festividades de fin de año habrá un descanso entre el 23 de diciembre y el 2 de enero. El Ministerio de Educación además informó que las pruebas FARO se aplicarán en noviembre y diciembre. Las pruebas de dominio lingüístico serán del 4 al 29 de octubre del 2021 y los actos de graduación se llevarán a cabo el 20 y 21 de enero del próximo año. Como parte del cumplimiento de los protocolos de salud y el monitoreo de contagio en los centros educativos, el MEP desarrolló un sistema de información nacional que digitaliza y centraliza el registro de reportes de casos asociados a la COVID-19 en centros educativos y su monitoreo. El sistema cubrirá todos los centros educativos públicos y privados autorizados del país, con lo que permitirá reforzar la trazabilidad de las áreas rectoras de salud y del MEP, así como reforzar el cumplimiento en aplicación de los protocolos. Melissa y amigos televidentes, la inauguración del retorno del curso lectivo se realizará en la escuela Sarchí Norte, donde estará la ministra de Educación Pública. También un dato importante que ayer lo mencionábamos y que hay mucha confusión entre los padres de familia es que no habrá excepción con la restricción vehicular para que los padres puedan ir a dejar a sus niños a los centros educativos. También otro dato que queda pendiente es que ayer jueves los sindicatos de educación solicitaron al MEP que los docentes que tengan factores de riesgo puedan realizar su trabajo de forma virtual. Ayer consultamos al Ministerio de Educación Pública, sin embargo se nos indicaba que no han recibido una propuesta formal y hasta no tenerla no se van a referir al tema. Recordemos que el curso lectivo va a finalizar en enero del 2022 y los estudiantes, tanto niños como adolescentes, van a tener unas pequeñas vacaciones para que puedan disfrutar de Navidad y fin de año. Melissa y amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce, precisamente a todos esos niños y jóvenes que vuelven a las aulas, que mantengan ojalá los protocolos y los cuidados ante la COVID-19 y así no aumentar los casos en nuestro país. Y siguiendo precisamente con este tipo de temas, este viernes el gobierno anunció las medidas sanitarias que regirán las próximas 4 semanas, del 12 de julio al 8 de agosto. Entre estas medidas se anunció el aumento de aforo en algunas actividades y la manera en que se restringirá el tránsito vehicular.
El gobierno anunció las medidas de restricción vehicular y las restricciones de aforo en establecimientos y algunas actividades que regirán las próximas 4 semanas, es decir, del 12 de julio al 8 de agosto. En cuanto a la restricción vehicular, que seguirá funcionando de 5 de la mañana a 9 de la noche, regirá de esta manera. Del 12 al 23 de julio no circularán 2 placas por día, salvo la lista de excepciones. Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. El sábado 17 no circularán las placas pares y domingo 18 impares, mientras que sábado 24 no circularán las placas impares y el domingo 25 no circularán las placas pares, mientras que del 26 de julio al 8 de agosto la restricción vehicular vuelve durante toda la semana, lunes 26, miércoles 28, viernes 30 de julio, domingo 1, martes 3, jueves 5 y sábado 7 no circularán placas impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, mientras que martes 27, jueves 29, sábado 31 de julio, lunes 2, miércoles 4, viernes 6 y domingo 8 de agosto no circularán las placas terminadas en par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. Estas próximas 2 semanas, lo que se ha buscado es poder dar un poco más de holgura a la reactivación, al movimiento de las personas para nuevamente poder tener ese control de la movilidad y evitarnos entrar justamente para el mes de septiembre, octubre, en una cuarta ola que nos saque completamente de balance en la atención hospitalaria. Además, agregaron a la lista de excepciones el traslado para escuelas y colegios. En cuanto al aumento de aforo y los horarios de establecimientos, estos son los anunciados por el gobierno. Se mantiene para todo el país el horario de supermercados, pulperías y licoreras durante toda la semana de 5 de la mañana a 9 de la noche. Aumentaron el aforo para las actividades académicas y empresariales de 150 a 300 personas. Los lugares de culto pasarán de 200 a 300 personas. Y los salones de eventos sociales de 30 a 75 personas. Sin embargo, se mantendrán los aforos en las siguientes actividades y establecimientos. Los bares se mantienen en 25% de su capacidad, los parques nacionales, salvo el volcán Poás, al 50% de su capacidad, los hoteles de más de 100 habitaciones al 75% de su capacidad y las playas se mantendrán de 5 de la mañana a 6 de la tarde habilitadas. Todavía nos encontramos por ese máximo óptimo que se ha establecido a nivel de las unidades de cuidados intensivos, por lo que es sumamente importante que mantengamos las medidas de restricción de movilidad, así como un cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios. Estas medidas rigen hasta el 8 de agosto. Muchas personas han criticado u otras alabado el tema de la restricción vehicular sanitaria en nuestro país. Sin embargo, ¿da efecto o no da efecto? Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, incluso el Estado de la Nación han venido haciendo estudios para reconocer si hay una efectividad con respecto a esto y si se asocia a lo que es la disminución de los casos de COVID-19. Para ampliarnos un poco sobre este estudio que se han venido haciendo y también sobre si existe de verdad una efectividad, nos acompaña esta noche don Wanner Rojas, quien es profesor de la Universidad de Costa Rica y también investigador en este y otros proyectos. Él nos va a ampliar un poco sobre este tema. Muy buenas noches, don Wanner, y gracias por acompañarnos. Un placer acompañarlos. Muy buenas noches. Don Wanner, veíamos en la nota anterior cuál será la forma o la situación en que se estará viviendo la restricción vehicular el próximo mes. Muchas personas lo critican, muchas personas dicen que esto no sirve para disminuir los casos. Sin embargo, ustedes han visto de cerca y asociado con los casos diarios estas restricciones y tal vez usted sería la persona más indicada de decirnos si realmente hay un efecto directo entre la restricción vehicular que se ha venido aplicando y se mantendrá durante el próximo mes o no. Sí, con mucho gusto. Hemos realizado análisis en conjunto con los coordinadores del proyecto que trabajamos para estos modelos que utilizamos. En conjunto con Rodolfo Romero y Agustín Gómez hemos realizado algunos estudios para poder ver esa asociación entre la reducción de casos por semana epidemiológica y cómo eso se asocia con las medidas que se van tomando en determinados momentos de la pandemia. Tal es el caso como la que estábamos viendo en el noticiero, precisamente la restricción vehicular,
que es una de las medidas que ha tenido un efecto particular en la reducción de casos por semana. Eso es importante aclararlo, ¿verdad? Porque vamos considerando semanas epidemiológicas en las cuales contamos la cantidad de casos que se dan por esas semanas y verificamos si hay una asociación entre la cantidad de casos y el efecto que produce la medida que estamos considerando, ¿verdad? No solamente las medidas de restricción vehicular, sino que incluimos algunas otras medidas como los horarios regulados de las playas, los trabajos remotos de los centros escolares y algunas otras que también hemos tomado en el tiempo. Pero como usted bien lo dice, efectivamente la restricción vehicular segmentada, ya sea por fin de semana o ya sea por aplicación nocturna, en ambos casos tienen un efecto positivo en la reducción de casos. Por ejemplo, obviamente hay que tener un poco de paciencia porque normalmente cuando se implementan las medidas, los casos se reducen 2 semanas o 3 semanas después de que se haya implementado la medida. Por ejemplo, cuando en abril el crecimiento de casos estaba muy fuerte, se tomaron las medidas de restricción vehicular nocturna a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y esas 2 semanas después ya se empezaron a notar levemente la disminución de casos y que paulatinamente se han ido desempeñando en reducción durante estas semanas que estamos observando. Y precisamente, si ustedes ven, ya para esta semana ha reducido levemente con respecto a la anterior, y así hacia atrás se ha ido observando ese comportamiento. Conjuntamente, estas medidas obviamente se complementan, las de restricción vehicular, por ejemplo, se complementan con la aplicación simultánea de otras medidas, ¿verdad? No podemos agregar el efecto únicamente restricción, sino que también lo complementamos con el uso de mascarilla, el uso de protocolos y lineamientos sanitarios y los horarios regulados de bares, horarios regulados de playas y todas las otras actividades que se han desempeñado. Don Wanner, precisamente ustedes durante estos últimos meses han ido viendo de cerca la línea de contagios, esa línea que ha crecido y que nos ubicó en una tercera ola bastante grande. Con esos datos que ustedes tienen de meses atrás a hoy, ¿podríamos concluir de que de verdad vamos de bajada en esta ola o se ha mantenido estable? ¿Cómo lo podríamos explicar para que igual no se puede descuidar las personas, la población, pero sí reconocer que sí ha habido una disminución que nos van a traer una ola, una línea de disminución un poco marcada, importante? Sí, obviamente los análisis se hacen bajo el supuesto, ¿verdad?, que las medidas que se implementan tienen un cierto control sobre la reducción de casos. Levemente, si vemos, poco a poco hemos ido disminuyendo. Obviamente, dependiendo de cómo sea la reacción de las personas o de nosotros ante la situación, puede ser que haya algunas variantes en la estabilidad. Hasta el momento llevamos una estabilidad de tendencia a la baja, pero obviamente tendríamos que tener cuidado en función de nuestro desgaste para seguir las medidas y en función también de las variantes o pequeñas susceptibilidades o modificaciones que puedan haber en las siguientes semanas, como el ingreso y movimiento de las variantes del virus. Hasta el momento, las medidas que se han tomado han tenido un efecto particular para reducir los casos. Vamos con calma, con paciencia, poco a poco se va notando, pero evidentemente hay que estar muy atentos y que nosotros como personas sigamos manteniendo las medidas necesarias para que eso no se salga de descontrol en algún momento otra vez. Don Wanner, para ir finalizando, ¿qué pasaría si el gobierno decidiera levantar esta restricción, como mucha gente lo desea, para poder tener de nuevo su libertad de tránsito? Porque ustedes también han estudiado panoramas positivos y negativos de cara a que se continúen estas restricciones o que del todo se levanten. Sí, es natural que en el momento en que haya mayor movilidad, es posible que los casos vuelvan a subir. Sin embargo,
es necesario también acotar que este 2021 hemos enfrentado también la pandemia con un proceso de vacunación que también ha ayudado a mitigar la cantidad de casos. Y esa es una diferencia importante también que no teníamos en el 2020, por ejemplo. Entonces, si ahora tenemos vacunación y hemos enfrentado esta ola con la fuerza que llevaba, ese proceso de vacunación ha ayudado a que no se fuera tan fuerte como uno esperaba, ¿verdad? Es natural que en el momento en que haya mayor movilidad, posiblemente aumenten los casos. Nosotros estimamos, por ejemplo, que si no existen medidas del todo, en este momento, por ejemplo, nosotros tendríamos 63,000 casos semanales. Eso quiere decir que estaríamos hablando de unos 9,000 casos diarios, los cuales se han visto mitigados por todas estas medidas en conjunto, ¿verdad? De la restricción, de la vacunación, de los horarios regulados y todo lo que ha sido como evento para modificar la movilidad de las personas. Entonces eso es lo que uno esperaría. Obviamente, naturalmente, si hay mayor movimiento, pues posiblemente haya un aumento de casos. Muchísimas gracias, don Wanner, por habernos acompañado esta noche y darnos un panorama de esta dinámica que se ha venido implementando y que, como ustedes ya lo han mencionado, han dado resultado. Muchísimas gracias, don Wanner. Un placer. Conversábamos con don Warner Rojas, quien es profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica. Y siguiendo con temas de salud, la Caja informó este viernes que ante un eventual incremento de casos positivos de COVID-19 debido a la variante Delta, en el país se reflejan 2 escenarios que sobrepasarían aún más la capacidad máxima hospitalaria, que se mantiene muy por encima de lo ideal en estos momentos. Además, se informó que a partir del 1 de agosto, Costa Rica permitirá el ingreso de turistas que ya se hayan vacunado con su esquema completo contra la COVID-19 y de menores de edad sin póliza. La variante Delta ha encendido las alertas de todo el mundo, pues la nueva variante se presenta de una manera más contagiosa y agresiva, según los especialistas. Es por ello que los países han empezado a reforzar o retomar medidas que habían sido levantadas tras un avance en la vacunación. Costa Rica aún no registra casos positivos con esta variante, como si otros países latinoamericanos. Sin embargo, las autoridades de salud advierten que su llegada será inminente. Ante esta situación ya se proyectaron 2 posibles escenarios. Ambos podrían aún más en urgencia la demanda de servicios hospitalarios, que se mantiene alta. El primer escenario sería si se da un incremento en la transmisibilidad del 5%. El segundo escenario sería si la transmisibilidad incrementa un 10%. Si dibujamos 2 escenarios potenciales de un incremento discreto de la transmisibilidad solamente del 5% o un incremento de la transmisibilidad del 10% que se pudiese llegar a tener, vamos a tener que un 5% de la transmisibilidad, estaríamos hablando de que si actualmente de cada 100 personas actualmente infectadas generan cerca de 90 casos nuevos producto del contacto de estas personas infectadas, con un incremento del 5% de la transmisibilidad estaríamos asumiendo de que de cada 100 personas estaríamos generando nuevos contagios en aproximadamente 105 personas. En el segundo escenario, las autoridades proyectan que para los meses de septiembre y octubre habría una demanda exponencial de personas que requieran atención hospitalaria y se alcanzaría 400 o más casos en pocas semanas de atenciones en cuidados intensivos. Durante la conferencia de prensa de este viernes, también se informó que los turistas que ya hayan completado su esquema de vacunación o los menores de edad podrán ingresar sin necesidad de pagar una póliza de viaje a partir del próximo 1 de agosto. Las vacunas admitidas serán Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Así lo detalló el ministro de Turismo, Gustavo Segura. La última dosis de la vacuna debe haber estado aplicada al menos 14 días antes del arribo a Costa Rica. Como comprobante de vacunación para los turistas mayores de edad, Costa Rica aceptará certificados de vacunación y carnés de vacunación que contengan al menos la siguiente información. Primero, el nombre de la persona que recibió las vacunas. Segundo, la fecha de cada dosis. Tercero, la casa farmacéutica.
Y cuarto, el número de lote de cada dosis. En el caso de los turistas de los Estados Unidos, que son la mayoría, se recibirá la tarjeta de registro de vacunación COVID-19, que en inglés se llama COVID-19 Vaccination Record Card. El requisito de contar con el pase de salud, independientemente de si se haya completado o no el esquema de vacunación, seguirá siendo indispensable para ingresar al país. Y precisamente cómo cierra esta semana con los casos de COVID-19 lo vemos a continuación en pantalla. Según el Ministerio de Salud, hasta el 9 de julio se reportaron 1.544 nuevos casos, de ellos por nexo 447. Personas con el virus activo en nuestro país, 70.283. El total de casos desde que inició la pandemia, 380.482. Por su parte, el total de fallecidos a la fecha serían 4.773. Los fallecidos en las últimas 24 horas fueron 13. Por último, el número de personas hospitalizadas es el siguiente. En el ámbito público y privado son 890. De ellas, 504 se encuentran en salón y 386 en UCI. Y abogados consideran que la etapa preparatoria de las investigaciones penales debería ser reformado. ¿Por qué? El periodista Andrés Ortiz nos lo cuenta al volver de la pausa. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED. Para mí Barcelona es la mejor ciudad del mundo. Aquí he vivido mucho tiempo y lo que puedo decir es que me encanta. Es muy famosa por su arquitectura, pero es mucho más que eso. Aquí se respira el arte por todas sus calles. Mi siguiente parada va a ser París, donde va a estar solamente unos 4 días. Voy a comenzar a explorarla por el Arco del Triunfo, donde está la tumba del soldado desconocido. Por el mundo entro a mi casa, los viernes a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Acompáñenos este lunes a las 8:30 de la noche en el estreno de Camino al Desarrollo. En este espacio, las instituciones rendirán cuentas a la ciudadanía acerca de sus impactos en la generación de bienestar, reactivación económica, desarrollo de los territorios y el fortalecimiento de obras, programas y acciones. La UFODE tiene como función principal la atención de personas emprendedoras y de pymes. ¿Qué está sucediendo con el INA en este momento? Con este tipo de programas de becas que están llenando las expectativas y las necesidades del emprendedor. Que uno como empresaria, uno piensa que uno tiene que hacer todo y que puede hacer todo, y la verdad es que ellos me han ayudado a saber que no. Los esperamos a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. ¿Se siente la ciudadanía representada por los diputados? Todo indica que no, y por eso damos una mirada a nuestra Asamblea Legislativa. ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se traducen nuestros votos en curules? Y un repaso por los hitos en la historia de la representación parlamentaria. Animales políticos. Este 11 de julio a las 7 de la noche. Con repetición el martes 13 a las 8:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Y hasta ahora le contamos cuál será el tipo de cambio para este fin de semana. La compra se ubica en 618 colones con 14 céntimos y la venta en 623 colones con 60 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio.
7:29 y continuamos con las informaciones. Algunos abogados consideran que la etapa preparatoria de los procesos penales, es decir, las investigaciones, tardan mucho porque no hay tiempos límites para que el Ministerio Público los finalice. Es por esta razón que se proponen reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. El periodista Andrés Ortiz nos informa. Muy buenas noches, Andrés, adelante. Buenas noches, así es, el proceso judicial de los casos, las investigaciones y demás está conformado por 5 etapas. Estas 5 etapas procesales son las que se realizan desde el momento en que se denuncia hasta el momento incluso en el que son apeladas las resoluciones que se han dado ya por parte de un juicio. De acuerdo con expertos, algunos consideran que la etapa procesal donde se realiza la investigación debería reformarse porque no tiene un tiempo límite establecido. Señala el Código Procesal Penal que solo que tiene que ser un tiempo razonable, y eso es lo que cuestionan algunos abogados. También nos indican que la etapa intermedia es la etapa en la que se dura más y que por eso los casos y los procesos judiciales duran tanto en el país. Veamos. Casos de hasta 10 años desde que se interpone la denuncia y llega hasta juicio o hasta la etapa de apelaciones de sentencia. Eso es lo que han tardado algunas de las causas de investigación que se califican de tramitación compleja. Mientras tanto, los imputados como las víctimas deben esperar por un largo proceso judicial. Eso es lo que algunos abogados consideran que debería cambiar. El proceso penal está conformado por 5 etapas procesales. La primera, que es la preparatoria, donde se recaban las pruebas por parte del Ministerio Público, defensa, querellante y actor civil para llegar a una conclusión de si hay o no hay un hecho delictivo. La segunda etapa es la etapa intermedia, en donde se hace básicamente la audiencia preliminar, donde se trata de llegar a alguna salida alterna cuando lo permite el tipo penal, y también ahí se establece si hay o no suficientes elementos de prueba para ir a un juicio. La tercera etapa es la más importante, que es el contradictorio, donde ya en un juicio oral y público se escuchan todas esas pruebas que se recabaron, las testimoniales, documentales, periciales, se escuchan a las partes, los testigos, las conclusiones, y se llega a un fallo que puede ser condenatorio o absolutorio. Las dos últimas son las apelaciones y las ejecuciones de sentencia. En la etapa preparatoria es donde algunos abogados consideran que debe reformarse. Esto porque no hay tiempos límite para que la Fiscalía finalice las investigaciones. Uno de los problemas fundamentales que existen en esta etapa es que no hay un plazo para terminarla. Es decir, se inicia la investigación y puede durar años. Nuestro código no establece un plazo. El viejo Código de Procedimientos Penales, que entró a regir en 1975 y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 97, establecía un año para poder terminar la investigación y luego se podía prorrogar en circunstancias muy excepcionales por 6 meses más. Ya si no ocurría ninguna decisión durante ese tiempo, cesaban las medidas cautelares, es decir, si la persona imputada estaba detenida, no podía estar detenido más tiempo. De acuerdo con el abogado, para resolver estas debilidades procesales se debe reformar el Código Procesal Penal y el Código Penal. Primero, para establecer un plazo máximo para que termine la investigación, que tiene que estar relacionado con la pena máxima del delito, establecer un plazo máximo de la prisión preventiva, variar las reglas de prescripción, eliminar delitos penales que no generen sanciones serias, que saturan el sistema, y modificar algunas penas. Es decir, son 2 vías. La vía de eliminar delitos, rebajar penas, establecer mecanismos de solución alterna más fáciles, y la segunda, a los procedimientos. Hay que trabajar en esas 2 vías. No es nada complicado y creo que la mayor parte de los abogados y de los jueces sabemos dónde está el problema. Y creo que los diputados entenderían fácilmente que no es que estemos tratando de que la gente se escape, cometa delitos y pueda irse libre fácilmente. No, le voy a decir algo muy interesante. La gran mayoría de las personas a quienes se les imponen medidas alternas a la cárcel no se fugan. Estas reformas se deberían hacer desde la Asamblea Legislativa.
Pues bien, son algunos planteamientos que se realizan a la luz de casos que en este momento se están llevando a cabo, investigaciones, procesos judiciales y también algunos procesos que esperan, por ejemplo, que se señalen fechas para el inicio de debates. Son elementos que se plantean sobre las posibles reformas que se deberían de hacer, ejemplo, al Código Procesal Penal. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Muy buenas noches a nuestro compañero Andrés Ortiz. Y precisamente continuando con temas judiciales, las indagatorias de al menos 30 personas más, quienes son imputados en la causa policialmente conocida como Cochinilla, continuaron este viernes tal y como lo dio a conocer Costa Rica Noticias desde ayer jueves. Este proceso se realiza con el resto de personas vinculadas en este caso de supuestos sobornos en contratos de obra pública. Recordemos que el OIJ detuvo a 30 personas, 16 quedaron en libertad sin medidas cautelares y 14 con medidas alternativas. Precisamente el lunes inicia la audiencia donde un juez deberá resolver las apelaciones tanto de la Fiscalía como también de algunos abogados defensores sobre las quejas planteadas en torno a la resolución de la audiencia de medidas cautelares. La audiencia de apelación y las indagatorias se realizarán en el segundo circuito judicial en San José, Goicoechea. Sobre este mismo caso, el CONAVI anunció hoy también que el Consejo de Administración del CONAVI no firmará el contrato de las obras adjudicadas a la constructora H. Solís para ampliar la radial Lindora, así como la decisión de no ejecutar la adenda al contrato a favor del consorcio Virilla Ruta 32 S.A. conformado por las empresas MECO y Puentes y Calzadas. El director ejecutivo interino del CONAVI, Tomás Figueroa, sostuvo que esta decisión, como la de no ampliar los contratos de conservación, se tomó después de un riguroso análisis legal, el cual determinó que el Estado costarricense no incurrirá en mayores responsabilidades. Y las condiciones inestables del tiempo que se presentaron durante este viernes podrían cambiar durante este fin de semana, porque ingresará al país la onda tropical número 14. Las lluvias y condiciones inestables que acompañaron a gran parte del país, principalmente en el Caribe y zona norte este viernes por la mañana, disminuyeron paulatinamente a lo largo del día y permitieron una tarde y noche con poca nubosidad y con disminución de precipitaciones. Sin embargo, para el inicio del fin de semana habrá condiciones poco favorables que afectarán principalmente al sector del Pacífico y la zona norte. Para la noche de este viernes, entre la noche de este viernes y la madrugada de este sábado, estamos esperando el ingreso de la onda tropical número 14 a nuestro país, por lo que nuevamente en la madrugada del sábado y durante la mañana hay una alta probabilidad de tener nuevamente lluvias en las zonas del Caribe y también la zona norte. El Caribe y el Valle Central también podrán tener una importante influencia con el paso de esta onda tropical número 14. Esta onda tropical también va a favorecer a intensificar o favorecer las lluvias en el Pacífico y el Valle Central durante la tarde. Para el domingo también tendríamos condiciones inestables, nuevamente lluvias en la mañana en el Caribe y la zona norte y por la tarde concentrándose principalmente en la vertiente del Pacífico y el Valle Central. Según los registros del Instituto Meteorológico Nacional, entre la madrugada y la mañana de este viernes se registró la caída de unos 50 milímetros de lluvia en el Caribe y zona norte, mientras que en el Valle Central se presentó nubosidad entre parcial a mayormente nublada. Bueno, y para ayudarnos a ahorrar y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente, el Banco de Costa Rica nos trae los siguientes consejos. Veamos. La cápsula de Finanzas en Acción es traída por el Banco de Costa Rica. Ahorre más invirtiendo en el ambiente. Robert, mi amor. ¡Qué susto! Voy, ya voy. A ver, ¿se puede saber qué es tanto misterio? No hay ningún misterio, ma. Es que estoy haciendo una tarea del cole. El profe nos puso a revisar todas las etiquetas energéticas de todos los aparatos. Por eso es que aparato que veo, aparato que apunto. Porque también tenemos que saber cuál es el que consume más y cuál podemos cambiar para así ahorrar energía y poder cuidar el medio ambiente. Es más, y vea, ¿sabe lo que descubrí? Vean, esto descubrí. ¿Qué encontraste?
el aparato que más consume energía es el calentador de agua. Claro, me lo imaginé. Está viejísimo. Mira, hay que cambiar. Sí, va. No, y es más, el profe nos dio una lista de aparatos que ahorran energía. Hay una parte de calentadores que tienen paneles solares. Entonces, digamos, esos paneles usted los puede poner, qué sé yo, en el techo o en el patio. Buenísimo. El banco tiene créditos para este tipo de cosas, ¿verdad? Por supuesto, para hacer compras de accesorios amigables con el ambiente, como por ejemplo este calentador solar que nos decía Robert, pueden solicitar el crédito Proeco. Vean. Y eso también se puede usar para comprar esas motos o esos carros eléctricos que hay ahora. Por supuesto, Ma, porque nos ofrecen diferentes condiciones para esas inversiones sostenibles que son amigables con el medio ambiente. Tiene buenos plazos y la garantía es flexible. Mira, tiene una tasa preferencial y buenos plazos. Está bien. Vea, acabo de hacer el cálculo de todo lo que nos ahorramos cambiando ese calentador viejo. Vea. Ay, muchacho, ¿todo eso? Sí. Ese calentador es una renta. Cambiémoslo ya. Y si con esas condiciones, no sé, nos ponemos a pensar en un carrito eléctrico. Ay, no, bueno, pero buena idea. Tal vez haya mucho ahorro. Yo creo que son Me buenos parece. No sé ustedes, pero yo creo que invertir en aparatos ecoeficientes es un buen negocio. No solo ahorramos platica, sino que ayudamos al ambiente. Para más consejos, síganos en bancobcr.com o en las redes sociales del BCR. Finanzas en acción. Aprende con nosotros. La cápsula de Finanzas en Acción fue traída por el Banco de Costa Rica. Recuerde que para hacer inversiones amigables con el ambiente puede solicitar el crédito Proeco con excelentes plazos y garantía flexible. Pregunte hoy mismo y ahorre más invirtiendo en el ambiente. Excelente opción para poder hacer compras e inversiones que ayuden a ahorrar y a cuidar el medio ambiente. Usted puede conocer más detalle en el sitio bancobcr.com. Y hasta ahora hacemos nuevamente una pausa, pero le contamos que el nombramiento de Otón Solís como representante de Costa Rica ante la OCDE infringe la ley de adhesión, según afirman abogados constitucionalistas. Lo vemos al volver de la pausa. Ellos son Los Campos y es el tercer mes que disfrutan su premio para comprar en el súper gracias a sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular. Pague usted también con sus tarjetas y podría ser uno de los 10 ganadores de 300,000 colones por mes durante lo que queda del año para compras en el supermercado. Nuestras tarjetas le dan bienestar a usted y su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. En nuestro espacio Cine en Cortos, presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. Asimismo, para la parte del arte tuvimos que fabricar túnicas, tuvimos que hacer el videocasting, una manera un poco inusual de trabajar esta parte. El jueves a las 9 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una serie producida por la UNED y que nos lleva con diferentes invitados a meditar sobre distintos aspectos de la identidad costarricense. La palabra nos reconocemos como ticos. Distinguimos al que no es tico, al que es nica, por ejemplo, por la palabra. La noche en el paraíso. Los viernes a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía presentamos La herencia de mis alas, un espectáculo donde la narradora Ana Coralia Fernández cuenta cómo su vuelo ha sido una herencia de las mujeres que antecedieron su ruta. Las historias se entrelazan y se tejen a partir de este hilo conductor con canciones y poemas. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
las 7:43 continuamos con más de Costa Rica Noticias. El nombramiento de Otón Solís como representante de Costa Rica ante la OCDE infringe la ley de adhesión de nuestro país ante el organismo internacional, según afirmaron abogados constitucionalistas consultados por Costa Rica Noticias. Según el artículo 4 de la Ley 9981 del Acuerdo sobre los términos de la adhesión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la persona nombrada debe ser parte del Ministerio de Comercio Exterior. Tanto los especialistas en materia constitucional Rubén Hernández Valle como Fabián Bolio consideran que el nombramiento del gobierno es incorrecto, pues infringe lo establecido en el citado artículo. Textualmente, este dice: la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos formará parte del Ministerio de Comercio Exterior y dependerá de este para todos los efectos. El Consejo de Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, designará al funcionario que representará al país ante dicha organización. Para Rubén Hernández, la designación de Solís es equivocada, porque de acuerdo a la ley, la propuesta debe provenir del Ministerio de Comercio Exterior. Además, cuestionó el hecho de que, entre los requisitos exigidos, está que el designado debe tener experiencia en comercio internacional, y en este caso no lo tiene. En este caso no lo propuso el Ministerio de Comercio Exterior, sino el presidente de la República. Y además la ley dice que la persona para ser elegida tiene que tener amplia experiencia en comercio internacional. Y hasta donde yo sé, Tom no tiene ninguna experiencia en esa materia. Él nunca ha sido embajador ni está metido en temas de relaciones internacionales. El especialista recalcó que aunque el nombramiento de los embajadores es potestad del Consejo de Gobierno, en este caso en particular, la ley establece que debe ser por una recomendación vinculante del COMEX. Mientras tanto, Fabián Bolio, también especialista en materia constitucional, enfatizó que el nombramiento es nulo, porque en este caso falta un componente exigido por la ley 9981, cuál es que el designado sea postulado por Comercio Exterior, situación que no se dio. De hecho, el ministro de Comercio Exterior recomendó mantener a la persona que estaba interino en el cargo en este momento. Entonces, al faltar uno de los dos componentes del acto administrativo, el acto es nulo. Añadió que normalmente, sin una ley que vincule al Consejo de Gobierno, este puede designar representantes diplomáticos o embajadores sin consulta con ningún otro órgano y sin un acto previo. Pero en este caso, la ley así lo dispuso, y al no estar ese requisito presente, no se perfecciona el acto de nombramiento. Entonces me parece a mí que es absolutamente nulo y además no puede ser ejecutado. Bolio fue más allá y manifestó que si el nombramiento se mantiene, todos los ministros, así como el presidente, serán responsables personalmente por el nombramiento ilegal. Entonces, como no se puede ejecutar, tampoco puede ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni el Ministerio de Comercio Exterior comunicar a la OCDE, comunicar el nombramiento. Tampoco se le pueden girar los fondos para los salarios del señor Otón Solís, y si lo hacen también incurren los que lo autoricen en responsabilidad personal. Las personas, por ejemplo, que le giren los fondos, sea del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Comercio Exterior, tendrían que reponer con su propio dinero los fondos que le giren como salario. Finalmente, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, calificó de clientelismo político el nombramiento del fundador y exdiputado del Partido Acción Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Andrea Salazar. Arrancamos con los deportes. Luis Fernando Suárez sigue buscando su mejor equipo para arrancar la Copa Oro. La tricolor debutará el lunes ante Guadalupe. El técnico colombiano Luis Fernando Suárez ya cumplió 2 semanas al mando de la tricolor. El cafetero asegura que el grupo está poniendo la milla extra en cada entrenamiento. Ahora bien, dentro del campo ya ha empezado a trabajar detalles que a su criterio puede ser le hayan restado al plantel a lo largo de los últimos tiempos. En lo que hay que más trabajar, me parece que un poco esa es la situación, de las fases, ¿no? Cuando nosotros vemos trabajos ofensivos, me parece que el grupo está bastante bien, es bien fundamentado, la parte técnica es bastante bueno.
un poco lo que tenemos que estar buscando trabajar es en esas transiciones ataque-defensa, en cómo nosotros tenemos que responder para hacer presión alta o pasar línea de balón nuevamente. Hay veces ese trabajo, sobre todo eso, se basa en la atención del grupo y un poco es eso lo que nosotros estamos buscando que se dé. Aún no hay un 11 estelar para el lunes contra Guadalupe, pero Suárez cree que esta es una buena oportunidad de tener esa duda, la cual califica como positiva. Creo que tengo dudas buenas respecto a cuáles podrían ser los titulares. Por ejemplo, de los 4 centrales que tengo, me parece que los 4 pueden estar sin ningún problema siendo titulares y eso creo que es buena. Esa competencia me gusta. De los delanteros que tengo, me parece que también incluso ha habido cosas en las cuales uno dice, bueno, hay variantes en las cuales puedo yo optar sin ningún problema. Por ejemplo, el caso de Joel no puede jugar de volante, de extremo, derecho, me puede jugar de delantero solo o me puede jugar como media punta y eso es bueno. El mismo caso de Venegas también, que también lo veo bien, como si fuese un centro, un interior, pero también jugando en punta me parece que es alguien muy interesante. Y creo que eso es bueno, esa competencia, es bueno tener calidad entre todos estos muchachos. Incluso hasta los jugadores jóvenes me parece que ya se han propuesto en eso. Ha habido, y eso lo digo de verdad porque ha habido socialización de ello, los jugadores grandes del equipo han puesto a los muchachos más jóvenes a competir y a decirle, no, peleen por el puesto, o sea que ha sido, me parece que una sana competencia. Costa Rica debutará ante Guadalupe el lunes, luego jugará ante Surinam y cerrará fase de grupos contra Jamaica. Y el velocista británico Mark Cavendish ganó el sprint este viernes en la 13ª etapa del Tour de Francia, con final en Carcassona, e iguala el récord de 34 triunfos parciales en la gran vuelta de la leyenda del ciclismo belga Eddy Merckx. El ciclista de Deuxenic se impuso al sprint a su compañero de equipo Michael Markov y al belga Jasper Philipsen. El maillot amarillo sigue en manos del esloveno Tadej Pogačar y la general apenas sufrió cambios. Era uno de los récords del ciclismo que parecía destinado a quedarse para la eternidad. Eddy Merckx, uno de los ciclistas más grandes de la historia, había dejado la barra muy alto con sus 34 victorias de etapa del Tour, una marca que Merckx había establecido entre 1969 y 1975, antes de la gran salida del presente Tour en Brest. Cavendish había acumulado 30 victorias en el Tour, pero ninguna desde 2016. El británico sufrió 4 años de crisis y depresión que lo llevaron casi al punto de abandonar el ciclismo. Mañana, sábado 10 de julio, para la etapa 14, el pelotón correrá 183.7 kilómetros. Llegan los Pirineos con una etapa catalogada como de media montaña. Y la alcaldía de Río de Janeiro, una de las ciudades brasileñas más afectadas por la pandemia, aprobó la entrada del público a la final de la Copa América 2021 que se disputará el sábado entre Argentina y Brasil en el Estadio Maracaná. La final de la Copa América se jugará con público. El mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro podrá recibir hasta 10% de su capacidad para el choque entre Brasil y Argentina el sábado. Los hinchas aguardan emocionados. Es importante en esta nueva retomada ahí. Que el público regrese es importante para un día tan memorable como es la final de la Copa América. La Copa América, ¿no? Un día tan importante, tan emocionante, con las dos selecciones más prestigiosas de nuestro continente, Brasil y Argentina. El partido promete, va a ser grande. Un juego promete. Los asistentes deberán presentar una prueba de antígenos o PCR con resultado negativo para COVID-19, tomada hasta 48 horas antes del partido, y deberán cumplir medidas de distanciamiento en los distintos sectores del estadio. Brasil es un lugar de fútbol. Brasil es un país de fútbol, entonces traer los partidos de regreso es muy importante para nosotros. País, ¿cómo va a tener los protocolos de seguridad? Como habrá medidas de seguridad y solo será 10% de la capacidad, creo que es algo bueno que regrese a nuestro país. Aquí para nuestra tierra.
La alcaldía de Río adoptó una decisión excepcional considerando los protocolos sanitarios presentados por la entidad organizadora. Con el choque entre dos grandes rivales de la región, la Copa América finalizará tras recibir fuertes críticas por llevarse a cabo en el segundo país con más muertos por la pandemia, con más de 530,000. Con esto llegamos al final de los deportes. Melissa, nada más para contarles un poquito de lo que está pasando ahorita en el Estadio Nacional. Se está realizando el NACAC, es el torneo norte centroamericano y del Caribe de atletismo juvenil, y ya Costa Rica este viernes logró su primera medalla de oro con Dashlyn Scott en impulsión de bala. Vamos a ver cuántas medallas queda Costa Rica, porque hay mucha competencia, son más de 24 países los que están compitiendo aquí en nuestro país. Qué buenas noticias y ojalá que sigamos coleccionando esas medallas. Así es. Buenas noches y feliz fin de semana, Melissa. Igualmente, hasta luego, Andrea. Y hasta ahora hacemos una pausa, pero todavía venimos con información. Hola, ¿qué tal? Estados Unidos y Costa Rica han tenido relaciones bastante buenas durante mucho tiempo a lo largo de su historia, y al llegar Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, pues se marcan una serie de retos y perspectivas tanto en el panorama internacional como en el centroamericano y por supuesto para nuestro país. De esto vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Vamos, le invito a disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona adulta mayor que mejorará su calidad de vida por medio del entretenimiento y la recreación. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Hola, yo soy José Martín Rodríguez, mejor conocido como Martinzón. Esto es Audiotopía Bicentenario y yo traigo una canción, ese es el nombre de mi tema. Represento a la provincia de Alajuela, soy de San Ramón de Alajuela y los invito a que se acerquen y vean Audiotopía Bicentenario. Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi. Tenemos una compleja relación con la política, tan compleja que nos cuesta definirla, pero es parte esencial de lo que somos, animales políticos. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Soy América Ortega Murillo advierte que tanto su padrastro Daniel Ortega como su madre Rosario Murillo se jugarán la vida para seguir en el poder en Nicaragua. Soy América Ortega Murillo se exilió en Costa Rica tras acusar de violación a su padre adoptivo Daniel Ortega en 1998. Ahora asegura que tanto él como su madre Rosario Murillo se jugarán la vida para seguir en el poder en Nicaragua. No podemos menospreciar el poder destructor de alguien que se está jugando la vida a través de unas elecciones. Eso es quizá lo más simbólico. Ortega, de 75 años, gobernó Nicaragua por primera vez de 1979 a 1990. Volvió al poder en 2007, donde se ha mantenido desde entonces. Y desde 2017, Murillo es su vicepresidenta. La comunidad internacional lo acusa de gobernar de manera autoritaria, tras la represión de manifestaciones contra su gobierno en 2018, y considera que está preparando el camino para postularse a un cuarto mandato consecutivo. A 4 meses de las elecciones generales, su gobierno ordenó la detención de 26 opositores, entre ellos 6 aspirantes a la presidencia, acusándolos de conspirar para derrocarlo con ayuda de Washington. El espejismo en torno a un padre protector que a la vez te agrede y te abusa, es lo mismo que ha vivido la parte de la sociedad nicaragüense. La hijastra de Ortega dice que el mandatario y Murillo son capaces de todo, pero cree que la resistencia está montada y va a ir encontrando cauce. Porque es importante que la comunidad internacional reconozca que ante estas dictaduras la diplomacia no puede funcionar
únicamente a través de pronunciamientos y de comunicados. Necesitamos mecanismos que permitan quitar legitimidad a este gobierno. De todas formas, cree que no hay posibilidad de cambio si en la negociación no se incluye la salida del régimen. Y el Tribunal Supremo Italiano confirmó este viernes la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano. El Tribunal Supremo Italiano confirmó la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos. Fueron condenados por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor, ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. Los jueces de la Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial en Italia, pronunciaron la sentencia luego de 2 jornadas de deliberaciones y tuvieron que reducir la lista de 21 represores a 14 por la muerte de varios de ellos. El grupo de militares y policías de Uruguay, Bolivia, Perú y Chile había sido procesado y condenado en 2019 a cadena perpetua por la Corte de Apelación italiana. Fueron considerados responsables de intervenir en operativos militares pactados entre las dictaduras sudamericanas para secuestrar y ejecutar a los disidentes. Todos fueron condenados en ausencia, a excepción del ítalo-uruguayo Jorge Trócoli, ex capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la primera audiencia del juicio celebrada en febrero de 2015 y que vive en Italia. Las investigaciones sobre la atroz estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur, conocida como Plan Cóndor, fueron iniciadas hace 20 años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos. La sentencia llegó al término de 8 años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas. La sentencia llegó al término de 8 años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas. Y cerramos con este curioso video, y es que un hombre en Springfield, Estados Unidos, caminaba junto a su casa cuando se salvó por poco de ser alcanzado por un rayo. Veamos. Un día que este hombre difícilmente olvidará. Al regresar del trabajo, Bob Brandon arrastraba un cubo de basura hacia su casa en la ciudad de Springfield, en Estados Unidos, cuando un rayo cayó justo por donde acababa de pasar. Salvo el susto, el hombre no sufrió heridas. La imagen quedó registrada por una cámara de seguridad y rápidamente se volvió viral. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a quedarse con la señal de 13 Costa Rica Televisión, y también este fin de semana nuestras ediciones a las 6 de la tarde. A las 8 de la noche, o en unos minutos, estará dando inicio a conversaciones con Ernesto Rivera para que no se lo pierdan, que tengan una linda noche y un feliz fin de semana. Hasta luego.